Para nosotros en Colombia yo creo que esa pregunta es fundamental. De pronto para ustedes no es un secreto que nosotros estamos en un proceso de reconciliación, de post-acuerdo de paz. Y como todos esos procesos, pues esos procesos tienen mucha tensión interior y no son como borrón y cuenta nueva, ¿no? O sea, aquí todavía hay muchas cosas que están sucediendo, muchas heridas que están surgiendo a raíz pues de este proceso de paz. Entonces, yo creo que sí hay una herramienta valiosa para para la reconciliación, para la reconstrucción del tejido social, para que allá donde no es el núcleo central de Colombia, que es Bogotá, o las grandes polos de capitales como Medellín, Barranquilla, Cali, eh, hay todavía un sector rural muy lastimado, un sector rural que estuvo muy encerrado y que necesita reconstruir su diálogo, ¿no? En la comunidad. Y yo he tenido testimonio de varios procesos donde justamente a través de la cultura y a través de la recuperación de las danzas tradicionales, los cantos tradicionales, la música, la fiesta. Colombia es un país que le fascina la fiesta. Y a través de esa recuperación es que hemos podido encontrar como puntos de conexión. Entonces yo creo que uno de los primeros puntos de la economía creativa es justamente gestar pues, alternativas y perspectivas no extractivistas, además, de la cultura particular de cada una de esas regiones aún tan lastimadas, ¿no? Por el conflicto armado. Entonces, esa sería la primera, aporta a la reconciliación, al reencuentro de una nación. Por otro lado, eh, cuando un país construye paz, ¿sí? Un país tan megadiverso como Colombia, eh, también necesita trabajar justamente en volver a entrar en esos territorios, porque eran territorios que estaban aislados por los combates, la violencia, la tensión del conflicto. Y entonces hay todo un asunto de la mirada al patrimonio material e inmaterial, que tiene un rezago, pues el patrimonio siempre genera muchos costos y siempre tiene ciertos tipos de rezago, pero conocer ese patrimonio, inventariar ese patrimonio, apropiar ese patrimonio, creo que eso eh, eh, le genera al ámbito relacional, al ámbito afectivo, al ámbito de la dignidad, algo muy importante y tiene que ser hecho de manera muy técnica, es decir, no es algo que se puede hacer de manera, traemos unos albañiles y arreglamos las paredes de un muro que tiene 300 años, no, si vamos a hacer un desarrollo turístico, pues eso tiene unas características y hay que abordarlo en esa perspectiva de conservación, que es lo que agrega valor. Y cuando los sectores del comercio y de la hospitalidad se dan cuenta que la cultura agrega valor, empiezan a trabajar para ese valor agregado. Entonces eso es muy interesante. Lo mismo pienso yo con los oficios del patrimonio. Como les decía, no tenemos cámaras de oficios. Hay muchas cosas, muchos oficios que se están digan, diluyendo en el tiempo y en la mente y en que los maestros van desapareciendo. Y creo que justamente esa perspectiva de que los oficios aportan, ¿no?, al valor y a la economía, pues eso genera también otro tipo de perspectivas también para las personas que están en regiones alejadas de los centros de grandes y poblados para poderlos valorizar y que la gente se quede en sus territorios. Como les decía, el cine nos ha enseñado todo, el cine es un gran empleador primario y secundario, y yo creo que el cine y a través de las relaciones con el audiovisual tenemos una muy buena perspectiva de las relaciones económicas a nivel mundial.
Lo otro que tenemos, que yo veo que le ha como apuntado, digamos, a ese desarrollo o a ese alivio de problemáticas, es el trabajo con las comunidades. Y aquí hay algo que sucede de manera recurrente y de manera espontánea y de manera independiente, y es la música urbana y el hip hop. Creo que ahí estas personas entran, normalmente entran desde la marginalidad a un contexto de mucha demanda, ¿no? Entonces puede llamarse el reggaetón o puede llamarse el hip hop, ¿sí? Y encuentran mucho eco en los grandes sectores comerciales. Y lo que sucede naturalmente en todos estos fenómenos que suceden en Cali, que suceden en Medellín y que suceden en Bogotá, es que estas personas, después de encontrar el éxito, se voltean hacia sus comunidades y contribuyen hacia sus comunidades. Construyen un imaginario de aspiración o ese aspiracional del que tanto habla la publicidad y el mercadeo, porque ellos mismos se dan cuenta que sin ese aspiracional las juventudes están muy sueltas, muy perdidas. Entonces tenemos un fenómeno de música urbana y de música hip hop que contribuye a la cohesión de este tipo de problemáticas que es sumamente interesante. Yo creo que hay una dignidad en la cultura, hay tal concentración de elementos en la cultura que, por ejemplo, las campañas de nuestra agencia de promoción internacional que se llama ProColombia, todas desde hace un buen tiempo hablan de la música colombiana. Entonces, para un país que ha sentido o que se ha sentido paria durante tanto tiempo, porque de todas maneras teníamos un estigma, sentíamos un estigma muy grande y todavía lo sentimos, la verdadera transformación de un país como el mío, como Colombia, parte de la cultura y del patrimonio y en ciertos casos también del deporte, sí, indudablemente. Todos los esfuerzos que se hacen en ese sentido y que se han incrementado en los últimos 10 años han mejorado el panorama global de la cultura, pero también el panorama global como de la cohesión como nación y hacer sostenibles esas expectativas de quienes trabajan para y por la cultura y la creatividad es lo que ha sido mi trabajo toda la vida.